Hola, ¿cómo estáis? Ya estamos aquí. Como siempre, una semana más, los de los misterios. Como cada jueves, desde hace más de un año, para todos vosotros, y desde los estudios de Onda Vallecana, vuestro amigo y compañero Abel Rangel, junto con Elisa Carbonell en la locución. Quedaros y os invitamos a que os quedéis con nosotros esta semana, porque venimos con temas nuevos, algunos que nos habéis pedido, y todo hecho por y para vosotros. Esta semana os traemos un tema pasado por agua. Ahora lo vais a entender. Vamos con una introducción y comenzamos. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Hay barcos y barcos. Y barcos con una historia que marcó historia. Una historia de desgracia que, según algunos, ya venía marcada desde su construcción en 1909 y su botadura en 1911. ¿Subís a bordo? Acompañadnos en este apasionante viaje. Esta noche, y desde los estudios de Onda Vallecana, os traemos Titanic. El nacimiento de un gigante en la efervescencia industrial del inicio del siglo XX. En el todo es posible de la revolución industrial y producción serial avanzada. Y esta ambición se relaciona con el surgimiento de una gran empresa, poder, lujo, competición y utopía. Harland & Wolff, los Titanes de Belfast. Ya conocemos qué pasó, pero lo que a mí personalmente me resulta más aterrador es que un sueño de grandiosidad, de capacidades, incluso de superación, consiguiese convencer a miles de personas, consiguiese crear una narrativa de lo imposible es posible, algo que es realmente bello y necesario en los tiempos que corren. Imaginación radical es lo que necesitamos. Pero que ese sueño se viniese a pique de una forma tan literal, tan radical y tan dramática. Hace que esta sea una historia aterradora de pérdida de nuestra capacidad de imaginar, de freno a la fantasía humana, de desesperanza. No obstante, quizás podemos entender mejor este miedo y así superarlo si recordamos que en el sueño del Titanic, la ostentación del lujo para unos pocos, la radicalización del acceso a ese lujo según la clase social, la avaricia por ganar en la carrera de la industria, crean un karma negativo tan pesado que no sorprende su fin. La humanidad necesita soñar a lo grande, pero ese futuro soñado tiene que ser colectivo, integrado en el mundo de lo natural, los océanos, e inclusivo con todos los seres humanos
y no humanos. Esta noche, Titanic en Claves del Misterio. A comienzos del siglo XX, Europa se encontraba en plena efervescencia industrial. Las ciudades se llenaban de humo del carbón, los astilleros retumbaban con el eco de martillos y remaches, y la ambición del ser humano parecía no conocer límites. En este escenario surgió una de las empresas más imponentes y poderosas de la historia naval, la Harland and Wolff, los Titanes de Belfast. Esta empresa estaba fundada originariamente en 1861 y se había forjado ciertamente una reputación legendaria por su capacidad de concebir unos barcos que desafiaban el ingenio humano. Pero fue a principios de este siglo XX cuando la naviera White Star Line, que era la rival eterna de la Cunard Line, decidió encargarle algo más que un barco. Le pidió un sueño imposible para la época, o no tanto. La White Star quería imponerse en la carrera por el Atlántico, mientras la Cunard presumía de la velocidad que tenían sus buques, sobre todo, los dos que eran sus joyas en aquel momento, que eran el Lusitania y el Mauritania. La White Star apostó por otra estrategia: no ser los más veloces, sino los más grandes y lujosos. Y en esta apuesta nació un proyecto titánico, nunca mejor dicho, una serie de colosos marinos capaces de transportar miles de pasajeros con un nivel de comodidad y ostentación nunca antes visto para la época. Y así comenzó, amigos, la construcción de los llamados Olympic Class Liners, que eran tres barcos hermanos, pertenecían a la misma clase. Y estos no eran otros que el Olympic, el Britannic y el que nos trae hoy aquí, el Titanic. Y este último barco nos lleva a la ciudad de Belfast, en Harland and Wolff, donde levantó para la ocasión lo que en su día se conoció como la estructura de andamiaje más grande del mundo. Un coloso de acero llamado la Gran Grada, capaz de sostener simultáneamente a los dos primeros barcos de la serie, que fueron el Olympic y el Titanic. Las cifras ciertamente impresionaban. Tenemos acceso a algunas de las cifras de los archivos de la naviera, donde más de 15.000 obreros trabajaban día y noche en los astilleros, donde se emplearon más de 3 millones de remaches para unir las gigantescas planchas de acero. Nuestro amigo, el tema que nos trae hoy, el Titanic, alcanzaría una eslora de 269 metros y una anchura de 28 metros y un peso de 46.000
toneladas. Esto era una barbaridad auténtica para la época. Ahora no puede parecer mucho, de hecho, en comparación con el Queen Elizabeth y otros barcos de la actualidad, el Titanic tampoco sería demasiado impresionante, pero hay que ponerse un poco en el contexto, en la época, donde estas cifras eran completamente abrumadoras. Los trabajadores, humildes hombres de manos endurecidas por el hierro y el frío del puerto, se convirtieron en las verdaderas hormigas que levantaron poco a poco este gigante. Y muchos de ellos dejaron su salud y hasta su vida en las entrañas de aquel monstruo en construcción. De hecho, la leyenda cuenta que al menos 8 trabajadores murieron oficialmente durante los trabajos de construcción de estos barcos. Aunque hay algunos testimonios que aseguran que fueron muchos más, ocultados para no empañar la buena reputación que tenía la compañía. Desde el primer momento, el Titanic, barco que fue concebido no solo como un barco, sino también como un símbolo de poder, de riqueza y de modernidad. La empresa lo bautizó como el barco de los sueños, un coloso tan avanzado que muchos, y lo veremos más adelante, se atrevieron a llamarlo insumergible. Esa palabra, insumergible, repetida una y otra vez en los anuncios, en los periódicos, selló su destino. Porque el Titanic no era solo una hazaña de ingeniería, sino un desafío al propio océano. Un reto lanzado al Atlántico, ese mar traicionero que tantas vidas había cobrado ya y que al parecer no estaba dispuesto a doblegarse ante la soberbia humana. En los muelles de Belfast, cada golpe de martillo y cada plancha colocada, cada remate cerrado, parecía acercar aún más a la humanidad a su propia némesis. El Titanic no fue concebido únicamente como un medio de transporte, fue en esencia un reflejo perfecto de su tiempo y de la ambición. Una época en la que la humanidad confiaba ciegamente en la ciencia y la técnica, creyendo que los nuevos inventos, el automóvil, la electricidad, el telégrafo inalámbrico, iban a doblegar a la naturaleza para siempre. Era ciertamente una época en la que los avances en el terreno tecnológico estaban implementándose en la sociedad. En los primeros años del siglo XX, el progreso industrial había generado fortunas descomunales. Magnates, banqueros, empresarios, dominaban la economía mundial, construyendo mansiones palaciegas y viajando a lo largo del Atlántico, como si fuera un paseo privado. Para ellos, ciertamente, el Titanic fue una extensión natural de su poder, un palacio flotante que ofrecía camarotes de primera clase, equipados con baños privados. Un lujo, ciertamente, aunque ahora sea habitual, era insólito en aquella época. Comedores con lámparas de cristal, escalinatas majestuosas inspiradas en los grandes hoteles de Londres y París, e incluso un gimnasio con los últimos adelantos tecnológicos de la época. Pero bajo esa opulencia se escondía otra realidad, porque el Titanic también estaba pensado para los miles de migrantes de tercera clase, hombres y mujeres que abandonaban Europa con la esperanza, con el sueño de encontrar un futuro mejor en los Estados Unidos de América. Para ellos el Titanic era otra cosa, no era un símbolo de lujo, sino un billete hacia la esperanza.
Estos pasajeros de tercera clase viajaban en camarotes humildes, sin decoración, sin grandes comodidades, pero con la ilusión de que al otro lado del océano les esperaba una vida nueva, lejos de la pobreza que asolaba el viejo continente. Ese contraste brutal entre la primera clase y la tercera se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la tragedia, porque en el Titanic convivían, bajo un mismo casco de acero, los dos extremos de la sociedad, los más ricos, en primera clase, en las plantas superiores, y los más pobres, en tercera clase, en las bodegas, en la parte de abajo. Y lo que en tierra estaba separado por kilómetros de distancia y por barreras sociales infranqueables, en aquel barco viajaba tan solo unos metros de diferencia. La White Star Line y la Harland Wolff presentaron el Titanic como la cumbre de la ingeniería humana. La segunda estaba garantizada por un sistema revolucionario. Había 16 compartimentos estancos que podían cerrarse mediante enormes puertas de acero en caso de accidente. La teoría decía que incluso si 4 de esos compartimentos quedaban inundados, el barco podría mantenerse a flote. Y de ahí nació la frase que se repetiría como un eco maldito: el Titanic era insumergible. Una palabra que, aunque nunca fue pronunciada de manera oficial por la compañía, se propagó en la prensa y en la imaginación popular como si se tratase de un desafío al propio océano. Pero esa misma palabra también despertó inquietudes, también, algunos periodistas, algunos marineros veteranos advirtieron que era temerario llamar insumergible a cualquier creación humana. El mar, recordaban estos marineros, había derrotado a todos los barcos de la historia, y había quienes desde el principio intuyeron que aquel viaje llevaba consigo un halo oscuro, como si su magnificencia fuese también una provocación a las fuerzas del destino. El Titanic, desde sus primeras piezas de acero, estuvo rodeado de un halo extraño. Y es que no era solo un barco, era el mayor objetivo móvil jamás construido por el ser humano. Esta construcción del barco en los astilleros Harland Wolff en Belfast fue ciertamente un espectáculo de fuerza industrial. Se necesitaron miles de obreros, trabajando en turnos agotadores. El proceso era tan peligroso que las cifras como os he comentado antes, las cifras de obreros muertos fueron totalmente manipuladas. Algunos cronistas locales hablaban de una víctima por cada 1000 toneladas de acero. Y el Titanic, con sus más de 46.000 toneladas, parecía haber absorbido esa maldición. Las madres de Belfast advertían a sus hijos, y abro comillas: no trabajéis en el gigante, porque el gigante se cobrará tu vida. Para los obreros, el Titanic no solo era un barco, sino que era un monstruo de hierro que exigía sacrificios humanos para levantarse. Entre los presagios más difundidos, y era ciertamente comentado entre los trabajadores, está la supuesta numeración oculta en el casco del Titanic. Se dice que, visto al revés, el número 390904 podía leerse como No Pop, sin papa. Un mensaje interpretado por la comunidad católica de Belfast como un insulto a su fe. En una ciudad marcada por las tensiones religiosas entre católicos y protestantes. Algunos registros históricos confirman que tal número no confirmaron que tal número realmente existiese. El rumor se extendió rápidamente, muchos católicos vieron en ello un mal augurio,
Y es que este Titanic está marcado desde el principio por la blasfemia. Y cuando el barco se hundió, ese detalle se convirtió en parte de su leyenda negra. Los marineros que se enrolaban en el Titanic lo hacían con orgullo, pero también lo hacían con cierta inquietud. La tradición marítima siempre ha estado llena de supersticiones, como nunca zarpar un viernes, como no llevar mujeres a bordo en funciones de tripulación, ni permitir animales considerados de mal augurio, como gatos negros. En el Titanic se quebrantaron varias de estas costumbres. El barco zarpó del puerto un miércoles 10 de abril de 1912, pero muchos marineros tenían la fecha prevista de llegada un 17, un número considerado de mal augurio en Italia, porque las letras romanas de 17 en números romanos, o sea, una X, una V y dos palos, pueden reorganizarse como bici, como V, palo, X, palo, he vivido, o la vida ha terminado. Además, algunos tripulantes juraban haber visto sombras y figuras moviéndose en los pasillos vacíos del barco durante sus pruebas en Belfast. Estas historias contadas en voz baja, pero que alimentaron la idea de que el Titanic llevaba consigo algo más que acero. Llevaba debajo un destino sombrío. Y es que quizás el presagio más inquietante no se encontraba en los astilleros, sino en las páginas de un libro. Un libro publicado en 1898, 14 años antes del desastre del Titanic. El autor era un tal Morgan Robertson. Escribió una novela titulada Futilely The Wreck of the Titan. La novela, un transatlántico gigantesco llamado Titán, considerado insumergible, zarpa en abril desde la Inglaterra hacia Nueva York. Durante su viaje choca con un iceberg en el Atlántico Norte y se hunde. Las coincidencias con este libro, ciertamente escrito 14 años antes, se puede leer entre algunas de las coincidencias que el Titán de la novela medía 244 metros, el Titanic medía 269, ambos tenían 3 hélices, ambos viajaban prácticamente a la misma velocidad y ambos tenían un número insuficiente de botes salvavidas. La obra, olvidada durante años, cobró una popularidad siniestra tras la tragedia y muchos se preguntaron si el autor Robertson había intuido el destino del Titanic. Otro de los relatos más inquietantes que circuló en aquellos años tiene que ver con la placa de construcción que os he comentado antes, donde se podía escribir, o sea, donde se podía leer No Pope, sin papa. Esto lo podéis hacer en un papel. Bueno, el número de placa es 390904, como os he dicho. Esto, si lo leéis al contrario, se puede sacar. La palabra No Pope está un poco rebuscado, ciertamente, pero bueno, no deja de ser una coincidencia. Y aunque los registros oficiales tampoco demostraron que esta numeración fuera exactamente esa, la historia prendió con fuerza en la ciudad. Y es que entre las leyendas más persistentes está la que habla de los cuerpos sellados en el casco del Titanic. Algunos testimonios sostuvieron que durante la frenética construcción del barco,
Al menos 2 trabajadores desaparecieron sin dejar rastro y jamás se les volvió a ver, que habían quedado atrapados accidentalmente en compartimentos cerrados con remaches calientes, sellados en vida dentro de la mole de acero. No existen pruebas documentales que lo confirmen, pero la leyenda se transmitió de generación en generación y quienes la creen aseguran que los lamentos de aquellos hombres acompañaron al Titanic en cada milla de su viaje. Otra superstición marítima apunta a la ceremonia de botadura en mayo de 1911. La tradición marca que al deslizar al mar un barco, se estrellase una botella de champán contra el casco como símbolo de buena fortuna. En el caso del Titanic no hubo bautizo. La White Star Line nunca acostumbraba a realizar esta ceremonia, pero para la mentalidad de la época aquello fue interpretado como un gesto de soberbia. Era como si el barco hubiese sido lanzado al agua sin protección y sin el ritual de bendición que le alejaba de la mala suerte. Y es que en los primeros meses, pequeños incidentes reforzaron la sensación de que el Titanic estaba perseguido por el infortunio. Durante las pruebas de mar, el barco casi colisiona con el New York, otro transatlántico, que estaba amarrado en el puerto de Southampton. Cuando la succión de las hélices lo soltó de sus amarras, el desastre se evitó por pocos metros. Más tarde, en el viaje inaugural, se reportaron fallos eléctricos en algunas estancias y quejas de pasajeros como el frío intenso en los camarotes, debido a problemas en la calefacción, en los sistemas de calefacción del barco. Todos estos sucesos, vistos con la perspectiva de la historia, parecen formar un mosaico inquietante. Y es que como si el Titanic llevara escrita su tragedia desde mucho antes de zarpar. Pero es que el día 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó del puerto de Southampton, rumbo a Nueva York. Era el viaje más esperado de la década, y no solo porque inauguraba el barco más grande y lujoso jamás construido, sino porque representaba la confianza absoluta de una era. Los periódicos hablaban de él como el palacio flotante, al mismo tiempo repetían la frase que se convirtió en el símbolo del Titanic, que es insumergible, aunque nunca fue un eslogan oficial. Pero junto al entusiasmo también viajaban los ecos de lo extraño, como si cada paso de ese viaje estuviera acompañado de algunas advertencias. Para empezar, el Titanic debía zarpar con un capitán distinto al que al final zarpó. El capitán previsto originariamente era Herbert Hancock, pero apenas unos días antes del viaje la compañía decidió sustituirlo por Edward Smith. Edward Smith era el capitán más veterano de la White Star Line. Smith era respetado, casi una leyenda de los mares, pero él mismo había declarado poco antes que se retiraría tras ese viaje. Era como si el Titanic fuese su último canto de cisne. El hecho de que Smith, el hombre que había navegado durante décadas sin ningún accidente grave, terminara al mando de un barco que se convertiría en la peor pesadilla marítima de la historia civil, fue visto por muchos como una ironía del destino. Y es que varias inquietudes y varias historias surgieron entre quienes subieron a bordo. Una de las más comentadas fue la de Jessie Wills, una pasajera de primera clase, que confesó a sus acompañantes sentir un mal presentimiento antes de embarcar. Otro caso fue el del magnate Hemsey, un creador del imperio de los chocolates, que tenía billete para el Titanic, pero lo cambió en el último momento para regresar en otro barco. Y no fue el único, también otros millonarios como JP Morgan, dueño de la empresa que controlaba la White Star Line, también cancelaron su viaje a última hora, alegando problemas de salud o negocios imprevistos. Estas cancelaciones
alimentaron después teorías conspirativas, pero en aquel momento fueron interpretadas como intuitivas huidas de la desgracia. Como ya mencionamos antes, merece un lugar central cuando el Titanic salió de Southampton. La inmensa succión provocada por las hélices hizo que el SS New York, amarrado en el puerto, se soltara de sus cabos y casi colisionara contra el Titanic. La colisión se evitó por apenas un par de metros, pero el Titanic pudo salir indemne. Es curioso que el barco se llamase SS New York, que era como el destino de su viaje inaugural. Algunas de las premoniciones que también las hubo. Uno de los más repetidos es el de la novela que os he comentado antes. También hubo avisos durante la travesía. Los operadores de radio recibieron hasta 6 advertencias de otros barcos que alertaban de la presencia de icebergs en la zona. Pero los mensajes fueron subestimados o simplemente ignorados. La radio de a bordo estaba más ocupada transmitiendo telegramas de los pasajeros adinerados que disfrutaban enviando mensajes desde el barco más grande del mundo. En particular se recuerda que el Californian, un barco de vapor cercano, envió un aviso directo sobre un enorme campo de hielo, pero los telegrafistas del Titanic lo despacharon con brusquedad. Estaban ocupados transmitiendo comunicaciones privadas. Horas después, cuando nuestro barco que nos trae hoy aquí, el Titanic, chocó contra el iceberg, el Californian estaba demasiado lejos para poder socorrerlo a tiempo. El 14 de abril de 1912, como un poco antes de medianoche, el Titanic navegaba a 21 nudos, una velocidad muy alta para una zona plagada de hielo. Y es que algunos pasajeros habían comentado durante la cena que esa noche estaba inusualmente tranquila. El mar estaba en calma y sin olas. Paradójicamente, esa calma fue fatal. En una noche sin oleaje, los icebergs no producían espuma visible, lo que los hacía casi invisibles hasta estar demasiado cerca del barco. Fue entonces cuando el vigía, Frederick Fleet, divisó una sombra oscura frente al barco y gritó la famosa advertencia: iceberg derecho al frente. Lo que siguió fue simplemente cuestión de segundos. El Titanic había sido diseñado con compartimentos estancos para resistir las colisiones. Encontró su talón de Aquiles. El iceberg abrió una serie de grietas consecutivas en el lateral del barco, inundando varios compartimentos a la vez, algo que los ingenieros nunca habían previsto. Era como si el destino hubiese tejido una serie de circunstancias imposibles: la velocidad excesiva, la calma del mar, las advertencias ignoradas, la falta de prismáticos, que eso también se habló bastante, que un puesto de vigilancia no tuviese prismáticos, y el ángulo exacto del choque. Cada elemento se alineó para sellar la suerte del barco. Incluso en el propio viaje inaugural, como ya dijimos antes, también estuvo lleno de presagios. El Titanic también sufrió retrasos en la salida del puerto justo antes de salir. Debía partir a las 12 del mediodía, sin embargo, algo ocurrió cuando casi choca con el New York. Las amarras del barco vecino se rompieron. Varios testimonios posteriores aseguraron que algunos camarotes de primera clase y algunas pasajeras comentaron haber sentido un olor desagradable en el barco. También una pasajera de primera clase escribió una carta enviada desde el Titanic que había tenido un sueño inquietante. Veía el barco hundirse lentamente
en el mar helado. La carta llegó a destino días después del naufragio, convirtiéndose en uno de los testimonios más escalofriantes de toda la tragedia. Los marineros contaban que antes de cada tormenta o desastre, los animales a bordo solían mostrar comportamientos extraños. En el Titanic viajaban perros de compañía de los pasajeros más ricos. Algunos de ellos, alojados en la perrera del barco, aullaban con insistencia las noches previas al dramático choque con el iceberg. Incluso hay registros de pasajeros que pidieron liberar a sus perros para que pudieran pasear en cubierta, pero fueron denegados por la tripulación. Los animales parecían sentir lo que los hombres ignoraban, que se aproximaba un destino final. Durante la travesía, este Titanic también recibió, al menos que se tengan documentados, 6 avisos de iceberg en su ruta. Los mensajes llegaban al telégrafo inalámbrico, que estaba en ciernes todavía, era un invento relativamente nuevo, donde fueron ignorados. Como hemos dicho antes, los telegrafistas estaban muy ocupados mandando los mensajes de sus pasajeros más adinerados. También en la segunda clase, algunos pasajeros afirmaron haber escuchado a un violinista tocar una melodía triste y melancólica la tarde del 14 de abril, horas antes del impacto. Nadie supo decir quién era exactamente aquel músico ni si pertenecía a la orquesta oficial del barco. Un pasajero aseguró que la melodía era un requiem, otros que se trataba de un himno religioso, como si la música misma hubiera anunciado la tragedia que caería con la llegada de la medianoche. Y es que a las 11:40, como hemos comentado antes, los vigías Fleet y acompañado por su compañero Lee, apostados en el nido del Cuervo, en la parte más alta del barco, divisaron la enorme sombra de un iceberg, hicieron sonar la campana 3 veces y Fleet telefoneó al puente de mando con una frase que ha quedado grabada: iceberg justo por la proa. El primer oficial, Murdoch, ordenó girar a babor y poner las máquinas en reversa. La maniobra fue desesperada. El Titanic, con sus más de 260 metros de longitud, tardaba demasiado en responder al timón. La mole blanca apareció implacable ante la proa y a las 11:40 de la noche el casco rozó el iceberg durante casi 7 segundos, abriendo una serie de grietas fatales bajo la línea de flotación del barco. Lo único es que el choque apenas se sintió. En primera clase muchos pensaron que solo había sido una breve vibración. Y en tercera algunos pasajeros comentaron que se había escuchado un crujido, como si se rompiera el metal. El Titanic no se detuvo, siguió navegando lentamente y durante media hora reinó una calma inquietante. La orquesta tocaba, los pasajeros dormían. Pero cuando el ingeniero jefe Thomas Andrews examinó los daños, el veredicto fue escalofriante. Y es que recordad que os hemos dicho que el barco estaba preparado para poder sobrevivir con 4 de sus compartimentos inundados. Pues cuando el jefe Thomas Andrews examinó estos daños, y abro comillas, se han abierto 6 compartimentos. El Titanic se hundirá. Es cuestión de tiempo. El barco estaba diseñado para soportar hasta 4, pero lamentablemente se rajaron 6 compartimentos. La tripulación, temerosa de causar pánico, tardó en dar la orden de evacuar. Los pasajeros no podían creerlo, muchos se negaban a subir a los botes salvavidas, convencidos de que era lo más seguro quedarse en el Gran Coloso. El problema era terrible. El Titanic solamente llevaba 20 botes salvavidas, que eran suficientes para unas 1.200 personas. Pues bien, en el barco había 2.200 personas. El destino de casi la mitad de los pasajeros del barco estaba sellado antes de zarpar.
La primera orden fue, como se marca la ley del mar, mujeres y niños primero, pero la confusión reinaba. El primer bote, el número 7, fue bajado al mar con apenas 28 personas, cuando podía llevar 65. Otros botes partieron igual de vacíos, nadie comprendía aún que estaban en medio de la mayor tragedia del siglo XX. En medio de aquel caos de los botes bajando medio vacíos, la orquesta dirigida por Wallace Huntley tomó sus instrumentos y comenzó a tocar en la cubierta. Primero melodías alegres para calmar a los pasajeros y después himnos religiosos cuando la tragedia se hacía todavía más cercana. Los supervivientes recordaron siempre aquella imagen. Mientras el Titanic se hundía, los músicos seguían tocando, como si trataran de acompañar con notas el tránsito de miles de almas hacia el abismo. A la 1:30 de la madrugada, la proa estaba ya sumergida. Los pasajeros corrían desesperados y algunos saltaban al agua helada, donde la muerte les llegaría en pocos minutos. A las 2:18, las luces del Titanic se apagaron definitivamente. A las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, el Titanic desapareció bajo las aguas. Los supervivientes en los botes hablaron siempre del sonido más sobrecogedor de aquella noche. Y ese no era otro que los gritos de más de 1000 personas en el agua helada. Un coro de desesperación que duró varios minutos y luego poco a poco se extinguió en un silencio sepulcral. Solamente 705 personas fueron rescatadas y más de 1500 se perdieron para siempre en el Atlántico. Y es que el desastre del Titanic no solamente conmocionó al mundo por la magnitud de la tragedia, sino que también por los enigmas que surgieron. Uno de los misterios más comentados involucra al Californian, que se encontraba relativamente cerca del Titanic esa noche, y sus oficiales aseguraron haber visto luces del Titanic y observar que se lanzaban bengalas rojas, que en la mar es una señal de auxilio. Sin embargo, el capitán del Californian, Stanley Lord, no acudió al rescate inmediatamente. Algunos testimonios sugirieron que interpretó las señales como parte de las maniobras de rutina o un farol mal encendido. Teóricos de la investigación del Titanic sostienen que si el Californian hubiera reaccionado de inmediato, algunas vidas podrían haberse salvado. Otros incluso especulan que hubo orden de no acudir, aunque nunca se ha demostrado. La actuación del Californian se convirtió en un enigma y una de las preguntas sin respuesta más debatidas. Y aunque la versión oficial indica que el Titanic chocó contra el iceberg, varios investigadores han propuesto alternativas. Una de las persistentes es la hipótesis de una explosión interna causada por una caldera defectuosa o por los gases del carbón acumulados en los compartimentos. Estas cosas jamás las sabremos y ciertamente forman parte del folclore. También está la teoría de que objetos personales de los pasajeros, recuperados años después, han dado lugar a relatos inquietantes. Algunos parecen haber sobrevivido milagrosamente, como cartas quemadas por el tiempo o relojes que siguen funcionando. Algunos descendientes y amigos de Claves del Misterio, al final la teoría está ciertamente demostrada. El barco se hundió por un iceberg. Una serie de desgracias, como ocurre en los accidentes aéreos, no solamente que falle un determinado componente, sino siempre es una concatenación de desgracias. Y esto ciertamente hizo que el Titanic se hundiese. Luego siempre se puede hablar de objetos que sobrevivieron al tiempo, de conspiraciones o de teorías. Muchos no terminan con los hallazgos de objetos,
sino que hablan sobre explosiones internas, barcos gemelos, maldiciones y decisiones empresariales cuestionables. Porque, bueno, la más loca de estas teorías habla de que el Titanic en realidad era otro barco que tenía que haber, era un hermano gemelo del Titanic y que se hundió a posta para cobrar el seguro del hundimiento. Ciertamente estas teorías ya no es que no estén comprobadas, sino que son ciertamente especulativas y que no tienen ninguna base, ya que la White Star Line prácticamente se hundió con el barco. Algunos descendientes de los pasajeros, arqueólogos, exploradores submarinos aseguran que el Titanic sigue hablando, aunque sean susurros. Sus restos en el fondo del océano actúan como un recordatorio eterno de la vulnerabilidad humana ante la naturaleza y de los enigmas que acompañan incluso a los logros más grandiosos de la ingeniería. Y es que, amigos, aquí acabó la historia del Titanic, de ese barco insumergible, de esos pasajeros que querían hacer unos el viaje de ocio de su vida y otros buscar una vida mejor en los Estados Unidos de América, cumplir el sueño americano. Para que prácticamente la mitad de ellos ocurrió un destino final, un destino que no estuvo exento de conspiraciones, teorías, pero lo cierto es que para todos ellos el sueño de llegar al puerto de Nueva York se vio truncado para siempre. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Not praise, and mocked the king with human ways, but Jesus stood with silent grace. No army rose, no sword was raised. He said, my kingdom's not from here, no throne of earth, no rule of fear. Y hasta aquí hemos llegado, amigos y amigas. Una semana más en Claves del Misterio, esta vez con el Titanic y todos los misterios que lo rodean. Nosotros nos vamos, pero no antes, sin dejaros las vías de contacto que tenemos en el programa. Tenemos la dirección de correo electrónico infoclavesdelmisterio@gmail.com. También estamos en X como @clavesmisterio y por supuesto en iVoox como Claves del Misterio, y también nos podéis encontrar en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcasts. Nos vamos, soy vuestro amigo Abel Rangel, una semana más desde Onda Vallecana, y nos vemos el jueves que viene, amigos, y recordad, como os digo siempre, sed muy felices. Religion sold for influence, a masquerade of false pretense. But Christ was clear, he did not come to build an empire under sun. The earth shall pass, its rulers fall, but heaven's voice will still recall the call to love, to serve to you, not conquer lands but hearts be healed. Oh church,